Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más del Rapidín. El día de hoy, pues con un hombre que ha dedicado su vida a defender el medio ambiente, a defender la naturaleza. Él no solamente es un activista en temas ambientales, sino es un hombre, es un buzo y además se ha dedicado también a defender especialmente a los tiburones. Y ahora con el tema del Tren Maya, pues nos da muchísimo, pero muchísimo gusto volver a recibir a Jaime Guerrero y a mí. Volvemos con enorme alegría a platicar con Pepe Tiburón, pero su nombre es José Urbina. Sus Jaime, órdenes. bienvenido, Pepe, muchas gracias. Jaime, adelante. Pues sí, nos da mucho gusto porque ahora sí me quedé con la frase que tú decías. Yo llegué a ser activista ambiental por casualidad, porque estabas viendo pues todo lo que pasaba. Pues la destrucción siguió, Pepe. Ya viste que el presidente fue a inaugurar bueno, no inaugurar, pero a hacer la prueba del Tren Maya. En el ridículo, pues se le descompuso, estuvo más de una hora parado. Expertos han dicho todos los peligros que tiene esa construcción por la forma en cómo está. Cuéntanos qué han visto ustedes últimamente, Pepe. Nos gustaría oírte. ¿Qué tal? Qué gusto estar otra vez con ustedes. Vamos a empezar tratando de ser positivos. Yo entiendo que fue a hacer pruebas de su proyecto y en estas pruebas se esperaba que hubiera fallas, ¿no? Entonces, qué bueno que las reconocen, qué bueno que están esforzando por arreglarlas. Esperemos que funcione bien y ahora vayamos con la realidad. Esto todo es una pantomima, esto es propaganda. No hacía falta que un presidente fuese a hacer esta prueba donde se fuesen a descomponer las máquinas. Si esto fuese real, esperaríamos a que estuviese terminado el trazo, hicieran una inauguración de los tramos uno, 2 y 3, una cosa similar, pero todo el aparato que impone el tren es propagandístico, esto es demagogia pura. La idea era inundar las redes con los gobernadores invitados, con los funcionarios que están como parásitos al proyecto, como el señor May y demás, y por supuesto pararse el cuello y decir, aquí está el tren Maya completamente alejados de los hechos. No es un tren ejemplar de modernidad, un tren que se mueva a estas velocidades. Ahora se movió muy lento porque eran pruebas, pero se presume que se va a mover entre los 160 kilómetros por hora en algunos tramos, porque no todos lo van a permitir. Eso no es un tren de alta tecnología, no es un tren que vaya hacia el futuro, es un tren relativamente normal en el mundo de los ferrocarriles. Podríamos haber apostado verdaderamente por un proyecto, un tren, como sí fabrica Alstom también, de hidrógeno y que fuera a altas velocidades para verdaderamente minimizar estos tiempos de distancia que hay entre Chiapas y Mérida, ¿no? Al final de cuentas, no va a haber una gran diferencia. Pero todo este show que se han impuesto para este pequeño recorridito que hicieron, no cancela los hechos. Los hechos es que el tren no va a estar listo en diciembre. Los tramos 5, 6 y 7 están lejos de estar listos. Se les acaba el tiempo y ojalá no estén listos nunca. El ecocidio perpetrado en la selva maya rebasa por mucho cualquier tipo de desarrollo o modernidad que podría traer un ferrocarril. Sabemos que pueden ser muy efectivos en dadas circunstancias, pero impuesto como está en la selva, con toda la destrucción, con toda la explosión demográfica que arrastra, es lo peor que le pueden hacer al medio ambiente, a los servicios ecosistémicos que crearon el paraíso que es Quintana Roo. Esta situación que se está viviendo, pues es la crónica de una desgracia anunciada, como tú bien dices, Pepe.
pero leíamos hace unos días, vi la nota de que para el tramo 4 se ha necesitado hacer expropiaciones aún mayores de las que ya se habían hecho. Eh, Daba yo en algún programa la nota de 43 terrenos más expropiados para lograr esto. ¿Qué sabes de este tema? ¿Qué ha pasado con las expropiaciones? Y además, ¿qué afectación ha tenido esto para las comunidades que viven en estos lugares y para el medio ambiente? En fin, ¿cómo va eso, Pepe? Tenemos que hacer una división entre los tramos 1, 2, 3 y 4 y los 5, 6 y 7. Estos primeros 4 tramos, sus afectaciones, si bien también hay afectaciones ecológicas, ambientalistas, casi todos los problemas son sociales, como esto que mencionas de las expropiaciones. Quiero recordar, subrayándolo con marcador fluorescente, que el presidente, así como dijo que no iban a cortar ni un solo árbol, también dijo que no iba a haber expropiaciones. No lo fuera a confundir la oposición con Porfirio. Esas fueron sus palabras exactas. Y se han llevado una gran cantidad, incontables, vamos, es imposible seguir el rastro de estas expropiaciones. Eh, y lo que me parece más trágico es que del tramo que más sé, del tramo 5, cuando lo iban a imponer en la carretera, eh, era un proyecto que, si bien yo no estaba de acuerdo, cumplía con ciertas posibles necesidades y fueron los hoteleros los que dijeron, por aquí no. Se les pedían entre 17 y 20 metros de sus tierras, que si tú recorres la distancia que hay entre Cancún y Tulum, muchas áreas de ambos lados de la carretera le pertenecen a los hoteleros. Y los hoteleros no quisieron ceder estos tramos con la excusa de que no, pues ahí tenemos nuestras oficinas, ahí tenemos nuestras plantas de agua. Bueno, las oficinas y las plantas de agua las puedes volver a construir, un cenote no. Y el gobierno se doblegó a los hoteleros y movió el tren dentro de la selva, donde los mismos hoteleros vendieron las tierras que tenían, empezando por el señor Chávez de Vidanta, vendieron sus tierras al gobierno para que las utilizaran para esto, y donde iba a ser mucho más fácil expropiar los terrenos a los ejidos. Les costó más barato lidiar con un ejidatario que no tiene la preparación o los recursos de abogados como podría tener un hotel para defender sus tierras, y se las quitaron. Soy testigo de gente, de ejidarios, que cuando me reconocieron como un defensor de la selva, se acercaron a decirme, ¿qué hago? Porque les decían, o te quito todo esto o me das voluntariamente esto. Entonces la gente daba, ¿no? Eh, Hay mucho temor. No pude lograr que ninguno de estos señores que se acercaron conmigo siquiera salieran en prensa para decirlo. Tienen Sí. miedo. ¿Y cómo no lo van a tener si son los militares los que están imponiendo el proyecto? Entonces, esto de las explosiones ha sido una muestra de lo cruel y cobarde que ha sido la imposición de este tren en el territorio maya. Oye, fíjate que algunos artículos han hablado de que se va a especular con esos terrenos que han expropiado, que va a Claro. ser pues ahora sí que regresamos al capitalismo salvaje, es decir, vamos a especular con los terrenos, vamos a hacer grandes edificaciones a un lado de la selva, y bueno, pues ya van a premiar a Javier May ya como candidato a la gubernatura de Tabasco, y ya descaradamente se van a hacer cargo los militares. Ya se dice que ya hay hoteleros y grandes corporaciones interesadas en estos terrenos, y la verdad es que los militares han controlado pues todo intento de organización, incluso, ¿no? Con ustedes los mantienen al margen. Cuéntanos sobre esto, Pepe. Empecemos con la figura parasitaria de Javier May,
cuyo único talento en su carrera ha sido ser un lambiscón durante 30 años. En la carta él mismo lo reconoce, 30 años al servicio de Andrés Manuel. El señor no tiene estudios para ninguno de los cargos a los que se le fue comandada una misión. El único talento que tenía era decir que sí a todo a lo que se le impusiera, ¿no? Y así se manejó el tren. Nunca tuvo un verdadero respeto por lo que estaba pasando. Yo asistí a las consultas que hizo Fonatur para imponer el tren y eran incapaces de responder preguntas básicas de arqueología o del medio ambiente de la zona porque no les importaba. Y por supuesto, este señor que siempre fue un títere, ahora utiliza en los últimos años, en los últimos meses, perdón, el tren como un trampolín, como una campaña política porque buscará la gobernatura de Tabasco, pobre estado de Tabasco, la verdad, y se entrega ya descaradamente el tren a los militares, como siempre supimos que era un proyecto militar, ¿no? En cuanto a lo que me dices de la especulación, pues esto tampoco es ningún secreto. Si tú te metes a Facebook o a alguna red social, se anuncian desarrollos, lotes, compra aquí tu condominio ecochic cerca del Tren Maya. Yo no sé quién quiera vivir cerca de un tren, pero lo anuncian sin ningún tipo de tapujo. Y esto es una de las cosas que advertíamos también. El problema no es solamente esta línea que atraviesa, que violenta la selva, dividiendo y teniendo todas las consecuencias que tiene dividir a la fauna y a la vegetación y impactar en los cenotes. El problema es lo que arrastra. Entonces, nosotros que hemos visto esta explosión demográfica en Cancún, en Playa del Carmen, vamos, aquí parece mentira este viejo refrán de los abuelitos que dicen, antes todo esto era monte. Bueno, hace 5 años muchos de los lugares que yo conocía eran monte y hoy son desarrollos completos en los cuales llegan, arrasan con toda la selva, ponen una plancha de concreto y construyen sus casitas una al lado de la otra, todas iguales, ponen 4 palmeras en alguna parte, los llaman área verde y ahí tienen el desarrollo. Y no, estos desarrollos son igualitos a los que pusieron en Puebla, que los que pusieron en Mérida, a los que pusieron en Chihuahua. No tienen ningún tipo de miramiento en cuanto a las condiciones ecológicas únicas de este lugar, ¿no? Y esto es lo que va a pasar. Esta tendencia de crecimiento es lo que va a pasar en todos los lugares a los que vaya el tren. A eso le apuestan. Eso es lo que promueven. Más habitaciones, más turistas, más casas, más. Eso es lo que promueven. Y, y lo que va a suceder es que toda esta selva que hay, en principio, entre la carretera y donde está ahora el tren, que es un promedio de 7, 8 kilómetros de la carretera, todo eso ya está condenado. Todo eso está condenado, ya está loteado, ya está destinado a ser el desarrollo. Lo trágico de esto es que continuamos con esta tendencia de crecimiento de Cancún. En Cancún ya hay, por ejemplo, muchos de estos desarrollos que tienen problemas con agua, no les llega el agua, o tienen cortes de luz porque no hay suficiente energía eléctrica para todos estos desarrollos. No tenemos suficientes drenajes para todo. La mayor parte del drenaje de estas ciudades se van directamente al acuífero. No hay capacidad para procesar todas estas aguas negras y se van sin tratar o con un tratamiento pésimo directamente hacia el mar. Esto no es ningún secreto, esto así sucede. En lugar de haber invertido tanto dinero en un proyecto que va a traer más gente, tendríamos que habernos enfocado en proveer a la gente que ya está allí de los servicios básicos de sanidad, drenaje, salud como hospitales y demás, pero no los tenemos, no los hay. Y esto me hace acordar, no, hace poquito, recuerdan, hubo un huracán en Baja California Sur. Sí. Casi nunca llueve en Baja California. Cuando llueve, llueve de a de veras. Pero cuando uno viaja por esta zona, se encuentra con el desierto y hay muchos cauces de ríos y arroyos que están secos, secos, no se ve ningún rastro de agua.
y mucha gente construye a las orillas de estos arroyos. Y son invasiones, son casas hechas de madera, de cartón, y tú sabes que en cuanto llueve, ellos lo saben, en cuanto llueva, van a ser arrasadas. Ajá. En lugar de hacer algo al respecto, en lugar de planear a futuro, ves estas casas que van a ser arrasadas con su antena parabólica, ¿no? Con su plato para tener televisión digital. El tren es eso, es ese plato innecesario que no soluciona la vida de nadie, que les provee de un entretenimiento, de distracción y no mejora absolutamente nada. Y sucedió que ahora con estas últimas lluvias, esta última tormenta, me tocó estar allí, que muchos de estos lugares fueron arrasados. Eso es el tren. El tren es una distracción absurda, una propaganda que no trae prosperidad ni beneficio a la gente. Y peor aún, si se impone, continuamos sin hacer nada al respecto, todo lo que arrastra solamente va a empeorar la calidad de vida en Quintana Roo. Tere. ¿Voy yo, Jaime, o Sí, vas sí, tú? Perdón. Tere, adelante. ¿Yo? Sí. Oye, Pepe, ahora, esto garantiza que desgraciadamente la exigencia de ustedes y de muchos que hemos estado pendientes de la evolución de pues de esta tragedia, diría yo, pues no ha sido suficiente, digamos, para modificar en alguna medida, pues la construcción del tren, o sea, ha sido sí o sí o sí. ¿Hay alguna instancia internacional ahora, además, con el problema que cada vez es más evidente de calentamiento global, de deterioro de la calidad de vida ya de muchas personas? ¿Cuántas muertes por esta ola de calor? En fin, creo que el asunto del calentamiento global pues ya dejó de ser una cosa teórica para volverse una realidad para muchos. ¿Esto no atrae o no podría atraer los ojos del mundo a lo que está pasando, Pepe? ¿Han ustedes explorado ese camino? Sí, hemos desde un principio intentado revivir el proyecto que se tenía. Era prácticamente un hecho que los cenotes, los cuerpos de agua en la selva, eran áreas protegidas, iba a ser una zona de patrimonio humano por el UNESCO, y algo sucedió en el 2018 que detuvo eso. Este algo podemos asumir que está relacionado con los proyectos que se iban a imponer en la selva, porque si se hubiese declarado como patrimonio humano, todo esto hubiese sido verdaderamente mucho más difícil para el gobierno, ¿no? Sí, Eh, sí, te oímos perfecto, Pepe, sigue. sí, perdón, es que pensé que estaba hablando No, no, y perdón, no, perdón, Pepe, no te perdón. escuché. Eh, un retomo. Entonces, hemos intentado retomar este contacto con la UNESCO eh, sin muchos frutos. Sí hemos tenido comunicación, nos han pedido información, hemos acudido a eventos, pero entiendo que hay tantas conexiones, hay tantas cosas a las que se encargan estos organismos internacionales, que de repente si se enfocan en uno, probablemente perderían el apoyo del gobierno en otro, ¿no? Sí, claro. Es como una especie de chantaje, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tristemente, no hemos tenido los resultados que queríamos, ni por parte de las Naciones Unidas, ni por parte de la UNESCO, ni por parte de derechos humanos, porque muchos de los indígenas, de la que se han alzado la voz en comunidades, han sido amenazados incluso de muerte, ¿no? Mi gran amigo, con todo honor lo digo, Pedro Uc, ha sido amenazado de muerte, y esto no ha tenido eco en nuestras denuncias en derechos humanos. Greenpeace ha alzado la voz, diferentes asociaciones alzan la voz, incluso Jean-Michel Cousteau ha publicado cartas pidiendo por favor que se recapacite, pero no les importa al gobierno, al aparato que impone este tren, no le importa. Ingenuamente los activistas, los académicos en un principio considerábamos que esto sucedía
por, porque había ignorancia, ¿no? Entonces, ustedes recordarán nuestros primismos, nuestros amagos de proteger la selva del tren eran difundir información. Nuestros videos eran, así funciona el CARS, así funciona el agua. Queríamos que todo México se enterara de que eso que protegíamos. Y funcionó. Muchos mexicanos que no tenían ni idea de cómo funciona un cenote, ahora lo comprenden, ¿no? Pero los funcionarios encargados de tomar decisiones, Javier May, Diego Prieto, en su momento Carlos Joaquín, que se fue a Canadá y nunca más supimos de él, la gobernadora que se ha convertido en edecán del presidente Mara Lezama, bueno, para no hablar de más, ¿no? No les importa, no tienen ningún interés, por eso ninguno se ha parado en el tramo 5 con nosotros, porque si fuese verdad que nosotros fuésemos unos farsantes, que nosotros estuviésemos siendo pagados por el Marajá de Pocahú, que esto que estamos diciendo sobre el... ¿Tú te acuerdas quién era el Marajá de Pocahú? Lo sé muy bien. Claro, don Gato, sí. Era un gato, sí. Eh, si fuese verdad que fuésemos estas figuras que volvió el señor presidente a repetir hace unos días en Cancún, ¿no? En la cara de Mara Lezama, que conoce el trabajo de los ambientalistas desde hace años. No tiene ni siquiera la vergüenza de decir, señor presidente, yo conozco a muchos de estos activistas y han defendido su hogar. Eh, si tuviesen argumentos, si fuese tan fácil desenmascararnos, se paran a mi lado, como me prometió Mara Lezama, se paran a mi lado de Dama Blanca, como me prometió Diego Prieto, y me explican por qué estoy equivocado. Fíjate que esto va a ser así, funciona así, no te preocupes por el agua, y en ese momento quizás yo aprendo algo y me convierto en un defensor del tren y digo, ¿sabes qué? Tienen razón, no lo había visto, me faltaba información, y sí, esto es buenísimo para la península, me equivoqué, pero como no tienen argumentos para enfrentar a los académicos, todo lo que hacen es insultar. No saben hacer otra cosa más que descalificar y colgarse de la propaganda. Era muy fácil cerrarnos la boca. Lo venimos pidiendo desde hace un año. Bájese del helicóptero, venga a caminar. Vea. En ese momento viene el señor presidente. Señores, esto funciona así, así, así. Roberto, Guillermo y yo decimos, ah, caray, no lo había visto así. Y vamos por adelante. Pero no es así. No tienen argumentos para defender el ecocidio que imponen en la selva maya. Bueno, pero sí saben amedrentar, eso sí les sale bien. Fíjate que creo que ni siquiera ha sido necesario. Creo que se han aprovechado de esta indiferencia, de este entumecimiento social, y no hace falta, ¿no? Ha quedado muy claro cómo mentían, ¿no? No Sí. vamos a cortar ni un solo árbol. Aquí hay videos y fotografías de 10 millones de árboles cortados. Son acaguales, ¿no, señor? Son árboles. Fíjate, aquí hay un chico zapote. No va a pasar por encima de cenotes ni cavernas. Señor, aquí están. Se están cuidando los vestigios arqueológicos. ¿Dónde está lo que estaba aquí, señor? Puso una línea recta sobre la cueva de Manitas. Continuamente se les desenmascara, pero no les importa. O sea, yo creo que una de las razones por las cuales nosotros no estamos en peligro, como tantos ambientalistas alrededor del país, es porque en realidad no les importa, se saben con el sartén por el mango y no nos tienen ningún tipo de respeto o miedo. Entonces, ya me desenmascararon otra vez. La señorita Claudia Vichis jamás ha dicho una verdad, pobrecita. Es muy fácil rebatirla, no hace falta ser un científico muy avanzado para rebatir las sandeces que dice, pero no hay eh, consecuencia, no hay ningún tipo de escrúpulo. Aquí se maneja todo con propaganda. No hay medicinas, vamos a construir una farmaciota. No, todo es una propaganda, todo es... en el IMSS se están rompiendo los elevadores y no hay doctores suficientes. Vamos a hacer Dinamarca. Todo es un eslogan, todo es un eslogan. Y cuando tú discutes con alguien que los defiende, citan los eslogans. Claro. Y tú le dices, mira, aquí están los estudios científicos del doctor Monroy. No, pero el señor presidente me dijo que esto me va a traer prosperidad. No, man, te vas a quedar sin agua.
Eh, Creo que en este momento es vital que la sociedad entienda que el cambio climático no es algo que esté lejos y, y no es algo que empiece con soluciones enormes, ¿no? O sea, el cambio climático empieza contigo tirando basura en la calle, continúa contigo sin recogerla. Ajá, y así vas expandiéndote. O sea, obviamente las aerolíneas, las grandes empresas, el ganado tiene un impacto mucho mayor, pero si tú no eres ganadero, todo lo que puedes hacer es reciclar o separar tu basura, pues hazlo. Si tú no eres ganadero, pero vives en Carrillo Puerto y te están vendiendo ahora la idea de que van a llevar el desarrollo hacia Encán y quieren partir a la mitad del manglar para llevar allá adentro más hoteles y más desarrollos inmobiliarios, y ya has visto lo que ha sucedido en Tulum, en Playa del Carmen, en Isla Blanca, con esos accesos al desarrollo, pones tu vida por defender Xiancán. O sea, la sonrisa de la señora Mara Lezama inaugurando esta puerta al mar es una vergüenza porque no hay ni mar, primero que nada, pero es una puerta a las inmobiliarias. Y ahí te vas dando cuenta cómo el tren va arrastrando un montón de sanguijuelas, que son todos estos desarrollos inmobiliarios que no hay porque no hay un proyecto real, porque no hay un desarrollo urbano establecido, van saltando ideas como diciendo, oye, ¿cómo ves si hacemos esto? Claro, vamos a hacerlo, ¿no? Y entonces ahora se montaron la puerta al mar y quieren abrir, y quién sabe qué aspiraciones tienen a hacer a desarrollar en Siancán, que es importantísima como reserva de la biosfera, y aparte hay un grupo de gente allí que vive de tal manera y que no quieren terminar teniendo que vender sus propiedades porque llegaron a especular con ellas, ¿no? En Calakmul impusieron un hotel en Calakmul, en la reserva, que no tenía manifestaciones de impacto ambiental, que no tenía absolutamente nada, lo empezaron a construir dentro de la reserva, en oposición de las comunidades que allí vivían, y está asesorado gratis por el dueño de Vidanta. Así que yo estoy asesorando, y cuando tú ves los planos dicen que o sea, los planos que están presentados, digamos, de alguna forma para registrar lo que está haciendo, los planos son como una base militar y de investigación, pero se están montando un hotel adentro de la reserva y quieren llevar no sé cuántas miles de personas a un lugar donde no hay agua. Si acaso esto fuese a ser buena idea para Calakmul, primero te encargas de que la gente que allí vive tenga todos los recursos necesarios, planeas para la gente que va a venir y después quizás traes ese desarrollo, no al revés. Pero como eso no vende, como eso no provoca votos, no lo hicieron. Todo Sí, es claro. una propaganda, todo es una propaganda que se aleja continuamente de la realidad. Sí, fíjate que decía Guterres, el secretario general de la ONU, que el cambio climático no viene, o sea, no vendrá, sino ya está aquí. O sea, Uh -huh. no piense que va a pasar en 5 años, 10 años, y ya está aquí. Se manifiesta en varias cosas, sequías en países donde antes había agua, grandes inundaciones en países en donde normalmente no las había, ciclones más violentos, etcétera. Pero en todo esto, Pepe, te veo como más desesperado, más desalentado en esto. No, no, desalentado La no, gente, desesperado sí. ahorita nos dices, pero la gente, o sea, como que no defiende suficientemente su tierra, la sociedad de Tabasco, donde está pasando muchas cosas de Campeche, ¿qué pasa ahí, Pepe? ¿Cómo estás? Porque sí te noto un poco, pues como más, digo, estoy total y absolutamente de acuerdo contigo, pero sí te noto, pues más Mira, fuerte, más enérgico. sí, ¿sabes qué pasa? Es que no estoy desmotivado ni nada así, todo lo contrario. Este evento que se montaron, donde ves al presidente llamar a Lezama, yo estuve en el evento medioambiental de la campaña de Mara Lezama,
donde hablaba Quintana Roo maravillas. estamos hablando, En ¿verdad? Quintana Roo, sí, de la Sí. gobernadora del estado de Quintana Roo. Cuando era candidata, eh, fui a su evento donde iba a promocionar todo lo que iba a hacer el medio ambiente y hablaba maravillas, y hablaba cosas bien bonitas de todo lo que iba a hacer. Y la verdad estábamos ahí sentados, yo tenía mi lista de preguntas que había hecho en el grupo de Sélvame del Tren, en el grupo de WhatsApp. Mándenme sus preguntas que le vaya a hacer a la gobernadora, a la candidata a gobernadora, ¿no? Y ahí tenía yo mis preguntas y estaba escuchando y muchas de las preguntas que tenía, ella las iba respondiendo mientras hablaba. Yo decía, ah, pues mira qué bien, qué buen proyecto, ¿no? Man, estaba rodeada de verdaderos biólogos, de gente importante que conocía, ¿no? Dije, mira, qué bien, qué bien. Pero conforme iba hablando, este evento que era completamente proselitista, ¿no? Había una persona echando porros y demás. Me di cuenta que no iba a haber una sesión de preguntas y en ningún momento había hablado sobre el tren, que era el proyecto que más iba a impactar su estado. Claro. Entonces, estaba con Roberto Rojo, este biólogo tan importante, tan protagonista de esta defensa, y le di mi teléfono y le dije, si me arrestan, por favor, avísale a mi esposa y vayan a buscar, ¿no? Y entonces, antes de que terminara el speech, digamos, me paré y me puse a aplaudir. Todos estaban en silencio escuchando lo que ella decía, pero me paré entre el público y me puse a aplaudir, a gritar bravo, bravo, y mientras aplaudía y gritaba bravo, avanzaba hacia el escenario. Y cuando estuve al lado de ella, abajo, ¿no? Mirando hacia arriba, le dije, Sí. yo quiero votar por usted, pero si me dice qué va a hacer con el Tren Maya. Y en ese momento, guaruras, prensa, todo el mundo me rodeó y ella no contestaba. Yo le decía, necesito que hable sobre el tema, necesito que diga qué va a hacer, qué va a pasar, ¿no? Y en un principio, como quiso ignorar, pero como estaba ya rodeado de prensa y rodeado de esto, me dijo, terminando hablamos. Entonces me senté en las escaleras al lado del escenario, rodeado de sus guaruras, y me puse a esperar. Y entonces vino el que es su asistente o su asesor de medio ambiente a practicar conmigo. Eventualmente termina todos sus aplausos y todas sus fotografías. Baja Mara Lezama y lo primero que hace es alzarme la voz y decirme, ¿cómo te atreves a gritarle a una mujer? Pero, perdóname, yo no le estaba gritando a una mujer, estaba alto, yo estoy abajo, alcé la voz para que me escuchara. ¿Cómo te atreves a gritarle a una mujer? Y no le grité a una mujer, alcé la voz para que la candidata a gobernador me escuchara. Entonces yo había visto que ella estaba como lastimada de la cintura, le ofrecí sentarse para platicar y conforme fue avanzando la plática, como que empezamos a comunicarnos. Yo sentí que había comunicación. Entonces ella me dijo, yo no puedo hacer nada para detener el tren. Y dije, lo entiendo, nosotros vamos a detener el tren. Tú garantízame que una vez que esté detenido, vamos a proteger la selva para que esa cicatriz sane y tengamos otra vez una selva sana. Y ella me dijo que sí. Y se comprometió a caminar el tramo 5 conmigo. Sigo esperando. Y lo que tengo a cambio es una gobernadora que se ha convertido en una edecán del presidente. Que todo lo que hace es sonreír a las cámaras. Gracias, gracias, bravo, qué bueno. Y tengo que ver su cara sonriendo mientras el presidente insulta a los ambientalistas de su estado, gente que tiene décadas defendiendo, cuando ella todavía era verdaderamente solamente una edecán, en la radio y demás, había gente que estaba defendiendo a Quintana Roo en Xcalac, en Cálica, en Xcaret, que verdaderamente se han sobado el lomo para proteger su hogar. Y tengo que verla sonreír, permitiendo que el presidente nos insulte sin razón. Eso me tiene así, Jaime. Eso es lo que me tiene así. Que no puedo creer cómo hemos sido traicionados de esta forma cuando lo único que defendemos es nuestro hogar. En nuestro discurso en ningún momento ha habido una palabra en favor de una figura política. Nunca hemos hablado beneficiando a un partido político, un ideal político, nada. Ni siquiera atacamos directamente a un funcionario. Todo lo que decimos es queremos proteger la selva, los árboles, los animales, el agua, los vestigios arqueológicos, panteológicos. No nos pueden culpar en ningún momento de haber estado defendiendo al PRIAN o al Marajá de Pocahú.
no hay nada de eso. Muy bien. Y Ah, vemos cómo con este envión que tienen, se dan el lujo de permitir que haya cada vez más desarrollos, más ascaveras, la puerta al mar de aquí, esto de acá. Entonces, en lugar de desmotivarme, estoy más motivado Muy a bien. proteger con más ahínco nuestro hogar. Y lo que quiero es que la gente crea y entienda que sí podemos hacer algo. ¿y cómo se puede revertir esta situación, Pepe? Es que el problema es que todavía faltan, pues, de menos, pues, un año, digamos, para que salga esta administración y, digamos, a nivel federal, pues, se tenga otra idea de mundo, digamos. Mientras, ¿qué va a pasar? Va a seguir la devastación, y luego, y después de eso, ¿qué hacemos? En el supuesto caso de que esto no continuara, ¿cómo se va a resolver esto? Mira, eh, Yo sé ojalá que lo está, supiera. Ojalá lo sí, supiera. Hace unos meses, tengo que confesarte esto porque me lo preguntas y estaba hablando por teléfono con mi mamá. Mi mamá me preguntó cómo estás. Y cuando tu mamá te pregunta cómo estás, no es una respuesta de bien y ya está, Sí, ¿no? claro, Tienes que claro. responderle. Y se me salieron las lágrimas. Y mi mamá, ¿qué te pasa? Porque no estaba acostumbrada, ¿no? A que su hijo. Y le digo, es que me falta inteligencia. En este momento me doy cuenta que me faltó prepararme, me faltó estudiar más, me faltan recursos, me falta oratoria, me faltan un montón de cosas para verdaderamente hacer algo que evite lo que está sucediendo. Estoy fallando, me están destruyendo el hogar de mi hijo en mi cara y no puedo hacer nada. Eh, Fue un desahogo, la verdad, porque en realidad es mentira, no es que no pueda hacer nada. Puedo hacer mucho. Lo que pasa es que no puedo garantizar que eso sirva para algo. Pero la opción de no hacer nada es peor que hacer algo y fallar. Entonces, lo claro, que tenemos que hacer es continuar evidenciando qué es lo que están haciendo. Eso, no voy a permitir que la propaganda que miente tan descaradamente de- se vaya impune. No, aquí está la verdad. Aquí están los hechos. No es una opinión mía de lo que es la verdad. Aquí están los hechos. Eh, y sobre todo, aprender de ello. O sea, cuando yo hablo y digo no las cosas solamente que yo he aprendido, sino que cito al doctor Medellín, cito al doctor Monroy, cito al doctor Zambrano, cito a la doctora Marister Cerdeña, cito las voces que tienen décadas estudiando, que saben lo que dicen, más que Javier May o más que Mara Lezama. Yo solamente soy un transporte, un colectivo de esta opinión y la llevo a diferentes puntos, extiendo esto. Y le sumo, por supuesto, mi experiencia como buzo de cuevas. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir aprendiendo para ser más eficientes, para que si en el 2024 tenemos la bendición de ser iluminados con alguien que sepa escuchar, tengamos la información para decirle, esto es lo que sucedió, así se soluciona y así se evita. Eso es lo que podemos hacer. Muy bien. Pepe, pero mientras, antes de despedirnos, ¿qué nos dirías a nosotros que podemos hacer y a la gente que nos ve? ¿Qué podemos hacer para apoyar el proyecto de Sélvame el Tren y tratar de detener, y si no detener, que confieso que lo veo complicado en este sexenio, por lo menos que quede la denuncia, que queden los hechos, que queden las voces y que obliguemos en el futuro a que esto cambie? ¿Qué nos dirías respecto a eso? Mira, hay varias cosas. Lamentablemente no nos financia el Marajá de Pocahú, ni Estados Unidos, ni ningún millonario, no hay nada de eso. Necesitamos recursos. Entonces, SEMDA, DEMAS, que son los abogados que nos han apoyado para hacer amparos, hay abogados que son pues vecinos, que son ciudadanos de Playa del Carmen, y ellos solitos se pusieron a hacer sus amparos. Es una cosa cara, lleva tiempo. Entonces necesitamos recursos. Si pueden donar a SEMDA y demás,
es fantástico porque eso nos permite seguir con la batalla legal que continúa. No es verdad que los amparos se hayan caído. Eso es otra mentira tremenda. Los amparos están en pie. El juez tiene que recibir pruebas. Lo que pasa es que los funcionarios que tienen que responder, como Fonatur, no se presentan. Pero ahí está todavía la batalla legal. Y también necesitamos difundir más información, ¿no? No hagan caso a la propaganda, cuestionen. No se lo crean nada más así. Cuestiónenme a mí. ¿Me escuchaste decir lo que acabo de decir del agua? No puede ser. Investiga y o te comunicas conmigo para corregirme o aprendiste algo y te conviertes en un aliado. Y tenemos que enfocarnos tremendamente en que si logran imponer los tramos 1, 2, 3 y 4 prácticamente no van a estar listos para diciembre, pero ya son un hecho que va a suceder. Los obstáculos que hay todavía en el 5, 6 y 7 no los han superado. Entonces, si logramos retrasar lo suficiente para que no suceda, para evitar esto, sería fantástico. Pero si logran imponer, por decir algo, el tramo 5, ¿no? Detenemos el 6 y el 7, pero imponen el tramo 5 en la selva. Lo que tenemos que hacer es no permitir que estos desarrollos inmobiliarios parásitos destruyan la selva que rodea el trazo del tren. Tenemos que lograr que un gobernador decente, que una Semarnat decente, que una Profepa decente proteja todos los kilómetros que rodean el tramo para minimizar el impacto tremendo del tren, ¿no? Porque si seguimos por esta vía, pues van a terminar construyendo todo alrededor y se va a contaminar el agua que consumimos hoy, van a destruir la selva, que es la que produce el agua, y eventualmente el agua salada del mar va a invadir, va a inundar estos cuerpos Sí, que eran antes de agua potable, ¿no? sí, como hemos visto en otros lados. Tenemos que enfocarnos cada quien en lo que pueda, pero todos tenemos que hacer algo. Ahora nuestra atención estuvo hace poco en Bacalar, se ha disminuido un poco, pero ahí sigue el problema en Bacalar y ahora también se multiplica en Siancán. Tenemos que enfocarnos en proteger estos brazos virulentos que salen del tren, que buscan este desarrollo que solamente beneficia a unos cuantos. Muy bien. Ahora, Pepe, no sé, Greenpeace, ya no la UNESCO, sino Greenpeace, organizaciones, no sé, de este tipo, no están trabajando con ustedes, están haciendo algo, los medios de comunicación, ¿cómo están con ustedes? Mira, con Greenpeace tenemos comunicación, hemos trabajado en conjunto, hemos acudido a diferentes eventos que ellos han organizado y nosotros hemos organizado. Eh, Probablemente Greenpeace no tiene hoy por hoy el impacto que tenía antes y no tiene la difusión mediática que tenemos nosotros como Sélvame del Tren o como protectores de Quintana Roo, ¿no? Como todos estos, porque hay más, no, no solamente Sélvame del Tren, es eso, es Cenotes, Selva Maya, la Selva Salva, y así, ¿no? Eh, Greenpeace tiene su agenda, trabajan. Yo he acudido a eventos que ellos organizan para trabajar con las comunidades mayas para llevar educación, pero no tienen en este momento esta difusión. Pero ahí siguen. Que quisiéramos que hicieran más, pues quisiéramos que hicieran más todos, incluyendo nosotros mismos, ¿no? No sé cuáles sean los obstáculos por los que tenga que pasar Greenpeace para poder hacer más o si es posible. Pero yo leo en las redes cuando la gente dice, ¿y dónde está Greenpeace ahora que hicieron esto? ¿Y dónde está tal? ¿Y dónde estaban ustedes cuando hicieron? Bueno, basta de preguntar dónde estabas. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estás ahora? Cuando el señor presidente nos preguntó, ¿dónde estaban ustedes cuando Cálica? Señor presidente, ¿dónde estaba usted? Porque usted ya era un funcionario público en esa época. Yo no. Yo era un mochilero que tenía $20 guardados en un calcetín. No tenía ni idea de lo que iba a hacer. Pero usted, cuando se fundó Cálica, ya era un funcionario público. Basta de preguntar dónde estaban o dónde están. ¿Dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? Eso es lo que tenemos que empezar a demandar, que se pregunte la sociedad para empezar a movernos. Muy bien. Y los Muy bien. medios, Eh,
Y los medios, pues yo quisiera que fuesen vehículo de la información, ¿no? Hay gente que tiene una opinión muy válida, de las cuales aprendo, pero luego escucho barrabasadas enormes, ¿no? A mí me gusta leer mucho la gente que está a favor del tren, muchísimo, es lo que más busco. Cuando googleo o busco en redes, porque quiero aprender por qué lo benefician. Y lamentablemente, solo citan propaganda, citan su fuente para desmentirnos, es la propaganda que yo estoy desenmascarando. Entonces, por el momento no he encontrado una fuente fidedigna de información a favor del tren que no sea propagandística, ¿no? Eh, entonces, con los medios, por suerte hemos tenido buena atención, sube y baja. Eh, Alguna vez me pasó que me han querido para ambos lados poner palabras en mi boca, ¿no? Como que atacando al presidente como una figura, a un partido político o a favor de una figura política. Ahorita nos pasó con Xochitl. Xochitl fue la única candidata que fue al tramo 5, pero Sí. nuestra invitación era para todos. Estaba citado muy claramente el nombre de cada uno de los aspirantes y se les llamó a todos, se les etiquetó a todos en Twitter, a todos se les invitó. La única que acudió es Xochitl. Yo no tengo la culpa de que eso sea, no significa que tenga una simpatía particular por ella. Ella acudió, escuchó y habló. Era también bienvenida Claudia o el que fuera para acudir y hablar, pero su ausencia también es respuesta. Sí, es una respuesta, claro. Ujú. Bueno, Tere, pues no sé si tú Ok. tengas otra pregunta. No, no, pues digo, estamos yo creo que muy preocupados, ¿no, Jaime? Estamos Sí, totalmente. realmente, Si nos pudieras decir exactamente, Pepe, a dónde se puede contribuir al proyecto, sí, Eh, ¿tienes a la mano esos datos? sí, en el Twitter de Semda, déjate que lo busco inmediatamente. El Twitter de Semda es exactamente ese, @CEMDA. Allí se puede encontrar información de no solamente el tren, de muchos lugares que tienen problemas ambientales y seguramente pueden encontrar información para donar. Y el Twitter de Demas, que es la asociación con la que yo puse, los abogados con los que yo puse mi amparo, que fue el que tuvo el tramo 5 hace un año, es Demas. Es D de dedo más, MASAC. Allí también pueden encontrar información y pueden encontrar el link para hacer una donación. Es una asociación sin fines de lucro que tiene mucho tiempo protegiendo el medio ambiente. Fueron uno de los que detuvieron el proyecto de Tajamar en Cancún y es un grupo de abogadas encantadoras que verdaderamente ponen mucho de su tiempo y su voluntad sin lucrar con esto, sin tener ningún beneficio. Y esto es bien importante. Si logramos detener el tren en la selva, nosotros no vamos a ganar nada. No tenemos un premio. No va a salir un mono a decirme dónde hay un tesoro maya por eso. Sí, claro, claro. La única ganancia que tengo es garantizarle por más tiempo el agua potable a mi hijo. Ya está, ¿sabes? Muy No bien, tenemos una ganancia económica por esto. Entonces, si nos ayudan con eso, es fantástico. muy bien, Pepe. Pues darte las muy bien. gracias por la entrevista y seguimos en contacto porque sí creo que debemos antes de diciembre sí volver a encontrarnos y que nos vayas informando. Yo también creo que incluso cuando se termine el sexenio, este tren no va a estar listo ni siquiera en los tramos fáciles, digamos. He estado viendo, leyendo, y bueno, pues la destrucción arqueológica, social que está causando es tremenda. Darte las gracias, Pepe, y ahora sí que nos vemos antes de diciembre. Muchas gracias a ustedes. Es importantísimo para nosotros que nos ayuden a difundir los hechos y agradezco a cualquier persona que se comunique con ustedes que tenga argumentos para rebatir lo expuesto. No Ok, propaganda, argumentos. Y bueno, un abrazo fuerte y lo sigo esperando allá en el tramo 5. Vamos a ver si en diciembre nos damos una vuelta. bueno, José Urbina, Pepe el Tiburón,
Jaime y yo de verdad te agradecemos Sí. mucho que hayas aceptado esta plática y como ya te decía Jaime, pues espero que muy pronto volvamos a conversar. Gracias. Y hay que seguir adelante, de acuerdo. Y gracias a Bien, ustedes por habernos acompañado. Eh, Creo que podemos apoyar, podemos ayudar y podemos sobre todo levantar la voz. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en nuestro programa. Muchas gracias. Hasta luego, Jaime. hasta luego. Bye.